Están viendo la presentación, ¿no? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, le estamos viendo. Sí, señor. Profe. Entonces, tal y como les había comentado, pues la idea con las buenas tardes es abordar el tema de codificación de señal, codificación de fuente, ¿sí? Para algunos propósitos especiales, ¿no? Porque ya habíamos hablado de una codificación muy sencilla, que es la codificación plana, en la cual prácticamente los códigos binarios se van asignando a los niveles de cuantificación establecidos en orden. O sea, no hay ninguna regla especial para asignar esos códigos. Normalmente, como les digo, se hace en orden, simplemente se van a cada nivel distinto, se le da el siguiente valor binario, pues, a considerar en un código, por ejemplo, de 8 bits. Y esa codificación plana es, por ejemplo, la que se maneja en la representación digital de las imágenes. Sí, lo hemos hablado varias veces aquí ya. Uno tiene una imagen digital en color o en escala de grises. La intensidad de color, la intensidad de iluminación es un código de 8 bits, empezando con los 8 ceros, ¿cierto? 00, 00, 00, 00, 00. Y en la medida en que ese valor binario va incrementándose en orden, lo que está ocurriendo es que tenemos una intensidad, ¿cierto?, de color o una intensidad lumínica en el caso de la escala de grises, que también va incrementándose hasta llegar a el valor 255, que son todos unos, ese es el último código, ¿sí? Y ese último código representaría entonces el valor máximo de intensidad de color o de luminancia. Acuérdense también que por ahí está publicada ya la guía de laboratorio, me imagino que han estado viendo, espero que sí. Y ahí mirarán, por ejemplo, el tema de la componente en verde, ¿no? Para el procesamiento de estas imágenes que son firmadas contra una pantalla verde. Pues justamente poder entender el valor del código, ¿cierto?, asociado a la intensidad del verde me permitiría a mí determinar cuándo un píxel específico es fondo o cuándo no es fondo y tengo que conservarlo en la imagen. Sí, para que lo tengamos en cuenta también. Entonces, repito, esa codificación se llama codificación plana o mensajes planos también. Y hoy vamos a empezar y terminaríamos el miércoles con el tema de la codificación, pero aplicada a propósitos especiales. ¿Sí? Antes de eso, aquí les dejo, no sé si se los compartí antes, igual aquí formalmente se los publico, ¿cierto? Este video referente al tema del muestreo. Creo que lo he mencionado en esta clase. Básicamente lo que hacen en este video es ponerte tonos de diferente frecuencia, va en ascenso la frecuencia, y dependiendo de la edad de uno y qué tan deteriorados tengan los oídos, esas frecuencias ya no se escuchan a partir de cierto tono, ¿sí? Nominalmente, el ancho de banda, y eso tiene que ver con el tema del muestreo, y por eso aparece aquí pues con ese título, nominalmente el ancho de banda del audio para nosotros es 20 kilohertz, o sea, en teoría nosotros podríamos escuchar tonos de una frecuencia tan alta como 20 kilohertz. En la práctica, como se darán cuenta, ahí los invito pues a que escuchen en el video, no llegamos a 20 y pocas personas lo hacen, y de hecho tienen que ser personas bastante jóvenes para que de pronto alcancen ese tono, ¿sí? Logren escuchar o diferenciar ese tono. Esto me parece un poquito a los que tienen PASE, les ha tocado esos exámenes preocupacionales. Hay un examen que tiene que ver con la agudeza auditiva y tiene que ver también con la capacidad de diferenciar tonos y también la localización, ¿no? Porque le ponen a uno fuentes en diferentes puntos y le dicen pues que levante la mano a ver dónde escucha el sonido. En este caso es solamente distinguir la frecuencia, ¿no? Distinguir el tono. Ahí se da uno cuenta, por ejemplo, que muchos tenemos muy maltratados los oídos. El uso de audífonos, por ejemplo, ese tipo de cosas va deteriorando también eso. Y al final, pues uno tiene una capacidad o un ancho de banda en sus propios oídos menor que el nominal, bastante menor. Y eso también puede tener que ver a la hora del muestreo con escoger una frecuencia de muestreo no tan alta, pues porque no se necesita. Lo que hemos hablado también en clase, referente al tema del muestreo, a veces uno escoge una frecuencia de muestreo más bajita de lo necesario porque la aplicación no requiere de pronto. Por ejemplo, si usted va a generar audio para personas de cierta edad, ¿sí? Por ejemplo, de 50 años para arriba, quizás muestrear a 40 kilohertz, que es lo que dice el teorema de Nyquist, no tenga mucho sentido porque el ancho de banda que esas personas de esa edad son capaces de percibir es más pequeño que el nominal pues, que se maneja para las personas. Bien, ya dejando esto ahí les dejo el enlace, ¿no? Para que lo revisen. Vamos a entrar entonces a hablar un poquito de la codificación, que ese es el tercer paso que mencionaba Juan Manuel cuando hizo su exposición de la conversión de análogo a digital. El tema de la codificación
Simplemente, ¿cierto? Cuando uno hace un muestreo y una cuantificación, ya la señal está digital como tal, porque el muestreo, lo hemos mencionado, discretiza el dominio, la cuantificación discretiza el rango, y viene una tercera etapa que en principio parece muy inofensiva, que es la codificación, ¿sí? En la que simplemente se le dan unos valores binarios o unas combinaciones binarias a cada uno de los niveles, ¿cierto? Dándole significado a esos niveles o a esa señal que ya está digital. Sin embargo, como ya lo hemos hablado, si uno codifica de cierta manera, ¿cierto? Hay unos métodos, hay unos algoritmos, hay unas estrategias y unas herramientas para hacer codificación de tal manera que se puedan lograr propósitos especiales. Por ejemplo, en entornos donde hay mucho ruido, la señal corre riesgo de dañarse. Caso concreto, y allá vamos a estar hablando pues mucho, ¿cierto? De este ejemplo, el caso concreto cuando la señal tiene que ser transmitida por medio de radiofrecuencia a una distancia considerable, ¿cierto? Ahí hay un riesgo alto de que la señal sufra cambios y se generen errores en esa representación digital que yo estoy manejando para codificar la información. Y entonces ahí es donde de pronto aparece, ¿cierto? Y es necesario un esquema para detectar o para corregir incluso los errores que se producen en las muestras cuantificadas y convertidas a digital. También puede ser, por ejemplo, que la información que se está codificando es sensible o que usted desea que esa información no sea leída por un tercero sin permiso, ¿sí? O que usted desee que esa información llegue con alguna etiqueta que garantice la autenticidad de esa información, que no me la cambien en el camino. Piensen, por ejemplo, en un sistema de monitoreo de alguna planta eléctrica, por ejemplo, o un sistema de represas o alguna cosa así, que es sensible de pronto a que haya ataques o a que haya alarmas de pronto sin necesidad, cambios de, por ejemplo, sí, un sensor de nivel que está mirando el nivel de la presa y en el camino alguien interrumpe la comunicación y manda datos que no son como para hacer una falsa alarma o para generar caos. Entonces, uno quisiera poder también validar que la fuente de esa información es la correcta, o ocultar la información, o manejarle una clave, o hacer identificación de entidades. Usted sí es la persona que me está enviando supuestamente el correo. ¿Cuántas veces? Y ahorita está como muy, está pasando mucho, ¿cierto? Me ha llegado mucho mensaje referente a suplantación de identidad, que le escribe el banco, vea que le vamos a cancelar la cuenta, que mande tal información o que abra este link. Ese tipo de cosas se pueden resolver con la codificación que está orientada a la criptografía. Sí, la criptografía no solo es para ocultar información, sino que tiene 6, 7 aplicaciones distintas, que en su momento, pues, algunas de ellas las mencionaré. Y estaremos hablando un poquito de esto también. Y ya seguramente para la próxima clase, porque hoy no nos va a dar para todo eso, estaremos hablando de la compresión. También puede ser que me interesa tener la señal, ¿cierto? Las muestras de la señal representadas en binario, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el caso de las imágenes, en general la multimedia? La cantidad de datos asociada a esa señal termina siendo demasiado grande y restrictiva para almacenamiento, para transmisión y para un montón de cosas más. Pues a mí me interesaría de pronto manejar una codificación de tal manera que esa información de la señal quede ocupando menos espacio de lo que ocuparía si la codificación fuera plana. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el formato RGB no tiene compresión. ¿Sí? Y si usted va y mira los archivos que están soportados por ese formato RGB, o sea, que no maneja compresión, simplemente almacenan los valores de los píxeles como números de 8 bits, el formato BMP, por ejemplo, ¿sí? Va uno y mira los tamaños relativos de una imagen en BMP y de la misma imagen de pronto en un formato como JPEG o GIF y se da cuenta pues que la diferencia en tamaños es muy grande, ¿sí? Que esos formatos JPEG o GIF que tienen compresión, que manejan una codificación especial, son capaces de almacenar la información usando muchos menos bits que lo que haría, por ejemplo, un formato como el BMP, donde no hay compresión y simplemente se van guardando las componentes R y B de cada uno de los píxeles. Entonces, nosotros vamos a hablar de estas 3 formas de codificación, pero no son las únicas. ¿Sí? Estas son como las más comunes, pero hay un montón de codificaciones más. Y, por ejemplo, la representación alternativa, que quizás en la primera clase les mencionaba, en cuanto a que puede uno tener, por ejemplo, en un tatuaje, una imagen que representa un sonido, representa un audio, ¿sí? Eso, de hecho, un compañero de acá del posgrado, de este curso de posgrado, lo montó como proyecto de su curso, tener con una cámara, tomarle una foto al tatuaje
La aplicación lee el tatuaje y reproduce el audio asociado a ese tatuaje, a esa imagen. Entonces, por ejemplo, aquí podría haber un cuarto grupo de tipos de codificación, y en ese cuarto grupo pues estaría el tema del tatuaje, pues, y la representación alternativa sería, ¿cierto? Representar una señal de audio con una imagen, ¿sí? O viceversa, también podría ser. Entonces, incluso creo que alguien mencionó, ¿cierto?, de su tesis o de su proyecto, algo así, ¿no? Analizar un espectrograma. ¿Qué es un espectrograma finalmente? Un espectrograma es una imagen que representa información que viene asociada a una señal en el dominio del tiempo, normalmente audio, ¿sí? Pero no necesariamente. Entonces, repito, esto es, digamos, el panorama de lo que vamos a hablar estas dos clases. Voy a parar un momentico ahí porque pues yo siempre hablo mucho y no sé si alguien de pronto quiera comentar alguna cosa. Bien. Entonces vamos a arrancar con el tema de los errores, ¿sí? Vuelvo y repito, estamos en un entorno en el cual la señal que ha sido codificada corre peligro de ser cambiada por efectos del ruido o del sistema donde está almacenada la información. Para darles una idea de este problema, que no es un problema trivial y no es un problema poco común, les cuento que los PCs, ¿sí? Los PCs como tal, en el que de pronto usted está viendo la clase en este momento, manejan su memoria RAM es de tipo dinámico, ¿sí? Y ese tipo dinámico de RAM, seguramente han visto cuando les ha tocado actualizar el equipo, le dicen, vea, hay una de RAM de 2 gigas, una de RAM de 4 gigas, EDO, DDR, bueno, pero DRAM es el nombre pues genérico, la D significa dinámico, y eso significa básicamente que hay una especie como de condensador almacenando la información que usted guardó en la memoria. Usted manda a guardar una imagen, por ejemplo, o una muestra de un archivo de audio o un voltaje, un dato digital concreto. Ese dato finalmente termina en la DRAM representado como la carga en un condensador. Y a los que nos ha tocado estudiar estos dispositivos, los condensadores, sabemos que no son ideales y que en el tiempo van perdiendo su carga. Gradualmente se van descargando ellos solitos, ¿sí? Con el tiempo van perdiendo carga. Y si no se refresca, la palabra que se usa técnica en estos casos, si no se refresca la información contenida en esa memoria, eventualmente esa información se pierde. Eso pasa con las de RAM, pasa en su equipo, ¿sí? Entonces, son muy rápidas y todo el cuento, pero hay que estar haciendo refresco al dato. ¿Qué hace refresco? Es leer el dato y volverlo a escribir para reforzar esa carga que tiene el condensador almacenado, ¿sí? Para que no se pierda el dato. Pero si llegase a fallar, y que era muy común en épocas anteriores, llegase a fallar ese refresco o se demora demasiado, el dato simplemente se pierde y el computador colapsa. La famosa pantalla azul que era común en los 90s. Ese tipo de situaciones eran asociadas en muchos casos a pérdidas de datos en la RAM, ¿sí? Por temas o problemas de refresco. Y lo que ya mencioné también, pues, y tiene que ver con estas aplicaciones, cuando uno ya va a transmitir la información, pues también es muy susceptible, ¿cierto? Es probable que en el viaje de esa señal por el canal de comunicaciones, ya sea un canal de radiofrecuencia, o un canal serial, o un cable, un partenizado, hasta una fibra óptica, pues es posible que esa señal se dañe, ¿no? Me cambie un bit, por ejemplo. Yo tenía un código binario y por alguna razón de pronto hubo un rayo en el momento en que la señal estaba viajando y un 0 se me volvió un 1 por inducción. También los electricistas lo saben. Cualquier cablecito, cualquier conductor eléctrico, sobre todo pues de forma alargada como lo son los cables, se vuelve una antena y se puede inducir de manera remota información en ese cable por presencia de señales o de campos cercanos. Entonces, no es una cosa muy extraña, ¿cierto? Que tengamos problemas y que tengamos errores en los datos. Entonces hay códigos diseñados para la detección de esos errores, ¿cierto? Cuando un dato binario me cambia. De alguna manera tiene que ver, por ejemplo, con lo que pasa cuando uno está chateando con alguien, ¿sí? Y a usted le llega una palabra rarísima, o sea, un montón de caracteres ahí que usted no entiende. Pues usted dice, aquí esta persona se equivocó o se le hundieron teclas en el celular, pero mandó una cosa que no está bien, tiene un error. En ese caso estaríamos hablando de detección, ¿sí? Hay un segundo grupo de códigos dedicados a la corrección, que es, por ejemplo, cuando usted le escribe en vaca en el chat, pero se lo escriben con B grande, B bilabial. Usted dice, bueno, esta persona se equivocó o no sabe, ¿cierto? Cometió un error ortográfico. Yo sé cuál es la palabra correcta.
O sea, usted no tiene necesidad de preguntarle a esa persona por el código, digamos, ya hablando pues de nuestro lenguaje. ¿Cuál fue el código correcto que usted me quiso mandar? No, usted ya tiene la capacidad de alguna manera de corregir, ¿sí?, ese error que se generó. Y a veces hay algunos códigos que manejan ambas capacidades, ¿no? Somos capaces de detectar errores en algunos casos y también de corregir algunos otros. ¿Listo? En cuanto al tema de detección y de corrección, existen dos estrategias, las voy a escribir aquí abajito, ¿sí?, para que de pronto queden en el video y en la presentación. Esto es relacionado directamente con el tema de telecomunicaciones. Entonces, hay una primera estrategia que se llama ARQ, es una sigla en inglés, que significa solicitud automática de retransmisión, y tiene que ver con la detección, fundamentalmente, pues, es decir, si yo en destino leo un código de un dato binario, por ejemplo, de una señal que está capturándose remotamente, y ese código me dice, aquí hubo error, pero no tengo capacidad de hacer sino la detección, o sea, no puedo hacer nada más sino decir, el dato me llegó malo. Entonces, en ARQ, como el nombre lo indica la sigla, lo que ocurre es que ese receptor del dato hace una solicitud, nuevamente, de que se le reenvíe la información. ¿Sí? Eso es ARQ, solicitud automática de retransmisión. El error se detecta en destino y se le solicita al transmisor que vuelva y envíe el dato. Y en el otro lado, digamos, del espectro está lo que llama FEC, que básicamente en inglés significa corrección de error en la fuente. Perdón, corrección de error en el destino, forward error correction. Corrección de error en el destino. Básicamente aquí tenemos es un código con la capacidad de corregir los errores cuando se presentan. No hay necesidad de solicitar la retransmisión del dato, sino que simplemente en destino se lee el error y se corrige directamente, como el ejemplo de vaca con B grande, ¿no? Entonces ahí, digamos, en los dos extremos tenemos algunas alternativas como mixtas, ¿sí? La posibilidad de detectar o de corregir simultáneamente algunos tipos de error. Hay una, me va a tocar borrar aquí abajito, ya caí en cuenta. Hay un parámetro, digamos, una métrica asociada a esa capacidad de detectar o de corregir errores, ¿sí? Esa métrica se llama distancia Hamming o distancia. El nombre completo y correcto es distancia Hamming. ¿Cuál es la idea? Con esa distancia uno puede caracterizar un código e incluso inferir qué capacidades de detección o de corrección tiene ese código, ¿sí? Básicamente, y es muy sencillo, ¿cierto? Y ahí viene, voy a tener que borrar aquí, me disculpan. Ahí viene de pronto el ejemplito para que lo entendamos. La distancia Hamming ocurre, ¿cierto? Se calcula entre un par de palabras en binario. Observen que tenemos dos palabras de 12 bits cada una aquí en este ejemplo que estoy mostrando, ¿cierto? Y básicamente la distancia es cuántas diferencias ocurren entre esta palabra binaria y esta otra. Que si uno cuenta, creo que ahí ya eso, ahí se resalta. Si uno cuenta, al final hay tres diferencias. O sea, esta palabra binaria de 12 bits que da acá y esta otra difieren en 3 bits. Tienen diferencias en 3 bits. Por lo tanto, la distancia Hamming entre ese par de palabras es 3. ¿Sí? Y uno puede ir pensando, y más adelante les voy a poner un ejemplo, lo que llama una constelación de símbolos. Uno puede ir pensando cómo la distancia me ayuda a mí a corregir, por ejemplo, errores. Porque, por ejemplo, me llega una palabra errada, ¿cierto? Una palabra con algún errorcito. Yo pensaría, bueno, ¿cuál sería la palabra correcta con menor distancia a esta que acabo de recibir? Y de esa manera hago la corrección, ¿cierto? Apostándole pues a que el error fue pequeño, no fue severo. Basándome en la distancia, yo podría hacer la corrección de esos errores de bits. Igual eso lo voy a explicar con más detalle a continuación, así que si quieren ahorita pues que lo miremos, pueden entrar a hacer preguntas o comentarios. El esquema más sencillo y todavía se usa y tiene una característica muy importante que es el tema de la eficiencia. Es una forma de codificación muy eficiente, básico pero muy eficiente y práctico a lo último. Entonces, ese esquema es el esquema de paridad. ¿Sí? En un esquema de paridad y en todos los esquemas asociados a detección y corrección de errores,
siempre al dato plano hay que incrementarle el tamaño. Eso es una cosa pues que es inevitable, ¿sí? Aquí se habla, digamos, en ciencia de datos se habla de redundancia. Entonces viene el dato plano, por ejemplo, digamos de 8 bits, y usted para poder hacer la detección o la corrección de errores le toca incrementar ese tamaño de 8, digamos a 10 bits. Agrega redundancia. Aparecen unas combinaciones que originalmente, de código que usted originalmente no tenía contempladas en su codificación plana, ¿sí? Entonces, la redundancia en este caso y en su forma más sencilla está representada por un único bit que usted agrega a la palabra binaria plana, ¿sí? Esto que está aquí a la izquierda en negro es la palabra plana, ¿sí? Es un código en este caso de m más 1 bits, arranca en 0 y termina en m, b sub 0, el bit 1, el bit 2, el bit 3, hasta el bit m, ¿sí? Y usted lo que hace es agregar un bit más que se llama bit de paridad. La redundancia en este caso es un bit adicional que usted le pone a la palabra plana o al mensaje plano original. Listo. No sé, yo estoy seguro que varios de ustedes manejan el tema. Lo tienen que ver con... de hecho, me consta que lo vieron en el pregrado. ¿Quién me ayuda con la explicación de cómo se calcula la paridad? ¿Qué se hace con este video? ¿Cómo es la cosa? ¿Alguien me ayuda? Por favor. No todos. Creo que por la cantidad de unos que haya en el código. Es correcto. Uno sí tiene que ponerse de acuerdo con quien va a recibir la información o la va a decodificar y decir si va a manejar paridad par o paridad impar. Sí, eso se pone a priori, se establece a priori. Supongamos que vamos a manejar paridad par, ¿sí? Entonces, como bien dice Juan Manuel, lo que uno hace es contar cuántos unos hay en este código para un dato específico, cuántos unos aparecen. Y dependiendo de la cantidad de unos que haya, uno completa aquí con el P, que repito, es agregado, es redundancia, no hace parte del dato plano original. Ese P se completa o se pone allí de tal manera, por ejemplo, que la cantidad de unos sea par. Eso sería una paridad par. ¿Sí? Usted tiene 7 unos en este código, pone otro aquí para que dé 8. O si tiene 4 unos en este código, pone un 0 aquí porque ya viene par. ¿Sí? Entonces tenemos la palabra de código plana, ¿cierto? El mensaje plano, original. Se agrega el bit de paridad. Creo que aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí hablando de paridad impar, en este caso, ¿cierto? Aquí, por decir algo, hay 4 unos. Usted completaría con un quinto uno. Uy, qué pena. Completaríamos con un quinto uno porque, como bien dice allí, vamos a manejar paridad impar, ¿sí? Y acá también hay 4 unos, completo con un quinto, y creo que hay otro par de ejemplos allí. Aquí hay 3 unos, entonces pongo un 0 porque la paridad es impar. Aquí hay 3 unos también, pongo un 0 porque la paridad es impar. Creo que hasta ahí no hay mayor problema, ¿cierto? Básicamente es cuente la cantidad de unos que tiene el código plano y de acuerdo pues al acuerdo que se haya llegado pues con el que va a recibir la información, usted completa para que sea par o impar esa cantidad de unos. El título dice que esta estrategia sirve para hacer detección de errores. Yo creo que es fácil entender cómo se hace la detección. Me gustaría que de pronto alguno de ustedes me ayude, ¿cierto? ¿Qué pasa con el que recibe la información ya codificada? ¿Cómo detecta el error? ¿Qué hubo? Juan Manuel. Que si ese último bit no coincide con lo que hay en el resto del mensaje, pues tendría que pedir que se vuelva a enviar, por ejemplo, el mensaje. Claro, como aquí estamos hablando de detección, estamos en un esquema ARQ, ¿no? Este es un esquema ARQ. Entonces, quien recibe la información tiene que verificar que la paridad esté correcta, ¿sí? Si llegase a estar incorrecta la paridad, por ejemplo, en este caso que hablamos de paridad impar, y me da una cantidad par de unos, quiere decir que algo pasó en el viaje, ¿cierto? Algo de esa palabra se dañó y por eso las paridades no cuadran. ¿Qué habría que hacer ahí? Como bien dijo Juan Manuel, hacer una solicitud de retransmisión automática, ¿no? Vea, mándeme el dato que eso está malo. Llegó malo, no tengo forma de saber dónde ocurrió el error,
pero sí tengo criterio para decir que hubo un error. ¿Sí? Puedo detectar el error, pero no puedo corregirlo porque no sé realmente cuál de los bits. Podría ser incluso el propio bit de paridad el que se dañó, ¿no? Fácilmente puede haber sido el último. Entonces, no sabemos, ¿no? No sabemos cuál fue el error, pero sabemos que hubo un problema. Entonces, habría Profe, que pedir el dato. ¿Qué hubo? pero también pudiera haber sido dos errores que hacen que, por ejemplo, es par, ¿cierto? Estamos trabajando con el bit de paridad par. Y Sí. resulta que durante la transmisión se generó un error cambiando un 0 a un 1, ¿cierto? Se volvió impar la sumatoria, pero luego entró otro error y otro 0 diferente al que cambió anteriormente, se puso también en 1, entonces se volvió a ser par, entonces él lo detecta como si no hubiese error. Es como, creo que Es es correcto. 50% ahí de probabilidad de De hecho, del Alay, error. llevando el tema un poquito, aunque más adelante hay una diapositiva referente a eso, pero llevando el tema un poquito más allá, este código por paridad con un solo bit detecta errores impares. ¿Sí? Si se daña un bit, es capaz de detectar. Si se dañan 3 bits, la paridad no cuadra igual, entonces también lo puede detectar. Si se dañan 5, también. Pero si dañan 2 o 4 o así, pasa lo que vos decís. O sea, la paridad sigue cuadrando, sigue dando bien. Yo reviso mi palabra codificada y aparentemente todo está bien, pero como se dañaron 2 bits o 4 o un número par, no somos capaces de detectar. ¿Sí? De una vez les doy una definición teórica, digamos. Ese evento en el cual el código no es capaz de detectar o de corregir correctamente se llama fallo de código. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, ocurren dos errores de bit en un esquema de paridad simple como este que estoy mostrando acá, pues eso representaría un fallo de código. O sea, el código no tiene la capacidad para responder a ese tipo de errores. ¿Sí? Un error doble no tenemos forma de detectarlo con este código, entonces ahí ocurre un fallo. ¿Sí? Y eso es tema de estudio también, ¿no? Uno querría, ¿cierto?, minimizar en lo posible los eventos de fallo en el código. Entonces, sí, uno puede llevar esta idea de la paridad a varios, digamos, estrategias, ¿sí? Por ejemplo, el tema de paridad en dos dimensiones. Entonces ya no tengo una sola palabra binaria plana, ¿sí? Un solo nivel codificado, una sola muestra codificada. Yo le voy a poner a esto la palabra W0, por ejemplo. La siguiente palabra de la muestra codificada, W1, W2. Y por acá, por ejemplo, WN, ¿sí? Entonces yo agrupo varias palabras, por ejemplo, volviendo al tema de la conversión AD, que fue lo que nos trajo aquí, ¿sí? Cada una de estas, cada renglón de estos, cada fila de estas corresponde a una muestra, por ejemplo, de una variable sísmica. Ahí pensando pues un poco también en el tema que está trabajando Juan Fernando, ¿no? Tengo el sismógrafo tomando muestricas de lo que está pasando pues con el temblor. Cada una de esas muestras es una variable de esas, es una muestra, perdón, de esa señal del sismógrafo, ¿sí? Entonces yo la organizo como en un arreglo, ¿cierto? En un vector de datos, y a cada fila de esos datos le calculo la paridad, pero también lo hago en cada una de esas columnas. De tal manera que con poquitos bits agregados, poquita redundancia, tengo viabilidad de detectar diferentes escenarios de error, ¿sí? Diferentes escenarios de error. Incluso en algunos casos también tendría capacidad de corrección de error. Vamos a suponer, por ejemplo, que en ese bloque de datos que se transmite ocurre un error en esa posición que acabé de tachar, ¿sí? ¿Qué pasa? Que a la hora de pronto de revisar las paridades, las dos únicas que no me van a dar son estas dos de acá. Pues ahí habría la viabilidad simplemente cambiando el bit donde se cruzan esas coordenadas de fila y columna. Cuando yo cambie este bit, inmediatamente todas las paridades cuadran. Entonces sería fácil hacer la corrección en un escenario como el que le estoy describiendo. Uno podría hacer corrección de errores en algunos casos. A manera de pregunta un poquito retadora, no sé si se le ocurre de pronto un evento de fallo. ¿Cuándo podría haber un evento de fallo aquí? ¿Quién me ayuda? ¿Qué tipo de error en este esquema de paridad de dos dimensiones podría ocurrir
que haga que el código llegue a un evento de fallo. Recuerden que un evento de fallo es un evento en el cual el código no tiene la capacidad ni de detectar ni de corregir correctamente. Porque cuando en la misma columna, pues ha cambiado varios bits. O sea, es decir, él detecta, supongamos que cambió una parte, ¿cierto? Una, por ejemplo, de BM2, esa columna BM2, pero más abajo, una fila más abajo volvió a cambiar. Entonces, Pero fíjate, ¿cierto? por ejemplo, que aquí todas las paridades de columna darían correctas, pero en las filas hay error aquí y error acá. Entonces, al menos lo detecta, o sea, no es un fallo. Detectó. Se dañó ese bloque de datos, no podemos hacer más. Sí, sé que se dañó, pero no sé cómo. No sé qué se Y dañó. lo mismo pasaría si lo ponemos en otra en otra columna. Es el mismo, otro error, pero en otra columna, sí, igual. De pronto ahí sí, ¿no? Este podría ser un evento de... Ahí sí. Soy tan de malas que tengo 2 errores en la misma fila y 2 errores en las mismas columnas, y ahí sí pues ninguna de las paridades falla y aparentemente el dato está bueno, o el bloque de datos está bueno, pero no se detectó pues los cambios que ocurrieron ahí por efectos del error. Ese sí me gusta, o sea, ahí sí podríamos decir que hay un evento de fallo para este código. Bien, usted puede llevar esto más allá, ¿no? Recuerden, por ejemplo, por dar cualquier caso, que las imágenes se representan como un arreglo en 3 dimensiones, donde la tercera dimensión tiene que ver con el tema del componente de color, ¿no? Podría pensarse también en una paridad en 3D, ¿cierto? O sea, manejar paridad para las filas, para la columna y para la profundidad. Y eso, cuando uno agrupa bastantes datos y tiene poca redundancia para los datos, poca información agregada, eso es bueno en términos de la eficiencia, que justamente es lo que estamos mirando aquí, ¿cierto? La eficiencia del código, representada por esa letra eta, se calcula como el tamaño de la palabra plana o el tamaño de la información plana sobre el tamaño de la información codificada. Y ese es un dato importantísimo en telecomunicaciones, por ejemplo, porque sin ir más lejos, si usted está, por decir algo, pagando 100 megas en su casa de internet y el código tiene, por ejemplo, una eficiencia del 50%, a lo último, realmente en datos útiles, datos suyos, la navegación que usted hace y demás, realmente solo están gastando 50. Sí, porque la eficiencia es la mitad. Y los otros 50 megas realmente están usando en redundancia. O sea, en información agregada, simplemente para poder hacer la detección y la corrección de los errores. Entonces me conviene hartísimo, ¿cierto? Que la eficiencia sea cercana a 1, pues para poder aprovechar todo el ancho de banda, toda la capacidad que tiene mi canal de comunicaciones o toda la capacidad que tiene mi memoria, pues aprovechar todo eso en datos útiles, no en redundancia. La redundancia es una cosa agregada artificialmente que realmente no lleva información. Entonces, repito, se calcula como el tamaño de la palabra plana o del mensaje plano o del código plano sobre el tamaño ya de la palabra codificada. Aquí les dejo en la diapositiva, yo les voy a publicar esto. Les dejo un par de preguntas, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en un código de paridad simple cuando la palabra plana tiene 8 o 16 o 32 bits? ¿Y qué pasaría? Estamos hablando de eficiencia, ¿no? ¿Cuál sería la eficiencia en esos casos? ¿O cuál sería la eficiencia en un esquema de paridad de 2 dimensiones que tiene 64 filas y 16 columnas? Ahí les dejo de pronto para que lo calculen. Voy a parar allí, no sé si alguien quiera comentar o preguntar algo. Sí, pero yo le quería preguntar, cuando usted habla de el tamaño pues de la palabra en código, se está refiriendo, no sé, a lo que uno ve en redes cuando uno empaqueta la información. O sea, cuando uno le pone las capas del modelo OSI, que le ponen Sí, que la... aunque realmente en el modelo OSI, pues las capas le agregan información al dato plano, no necesariamente es información para detección de errores, ¿sí? Por ejemplo, ahí en ese modelo OSI hay información de enrutamiento, por ejemplo, ¿cierto? Por dónde se va a ir el paquetico para que llegue a destino en una red de datos, ¿sí? Pero es redundancia, porque eso no es un dato que usted quisiera transmitir. Yo quería, por ejemplo, era mandar el video
o la presentación que voy a hacer, quiero mandar mi información, ¿sí? Pero ese modelo OSI en las diferentes capas le va agregando cositas. Por ejemplo, como ya dije, información de enrutamiento. ¿Qué hace eso? Le baja la eficiencia al código. Porque en la medida en que usted le agregue más datos a eso, inútiles en el sentido de que no llevan información, pero útiles en el sentido de que me dejan enrutar o corregir errores, o el tema de encriptado también a veces viene con redundancia, ¿sí? Entonces, en la medida en que yo agrando el dato, metiéndole más cosas, pero ese dato realmente no lleva más información que la original, pues pierdo eficiencia. No sé si lo contesté. No, profe, está claro, está muy claro. Bien. Entonces, entra el tema pues de los fallos de código. Ya les dije, un fallo de código corresponde a una situación en la cual el código no está en la capacidad de detectar o de corregir correctamente los errores. El código falla, pues, perdón pues por definirlo así, pero es cuando el código falla, ¿sí? Es un evento de fallo. Y ese tema de los fallos es otra métrica que también se puede usar para comparar codificaciones, ¿sí? Quizás de pronto, y conociendo un poquito lo que está trabajando cada uno en su tesis o en su trabajo final de maestría, esto no sea relevante para esos temas, ¿sí? Que están trabajando, pero sí llega a haber una situación en las cuales uno tiene que evaluar qué código va a usar, ¿sí? Entonces ya hablamos de eficiencia, entonces ese es un criterio para tomar una decisión. Y el otro es, por ejemplo, en cuanto a parámetros cuantitativos, pues numéricos, por ejemplo, preguntarse, bueno, ¿cuántos errores de bit puede detectar mi código? ¿O cuántos puede corregir? ¿Sí? Puedes decir, mire, mi código está en capacidad de corregir hasta 2 errores de bit o de detectar hasta 5 errores de bit. Y de acuerdo a eso uno dice, bueno, este código me conviene más o me conviene menos. Y eso hay que combinarlo, por ejemplo, con un parámetro que está en conflicto, ¿no? Que es el tema de la eficiencia. Lo normal es que los códigos más complejos que detectan más y que corrigen mejor son los códigos que agregan más redundancia, o sea, le bajan a la eficiencia del código. Entonces ahí le toca a uno como sopesar esos criterios y decidir. El tema de los eventos de fallo también se puede caracterizar en forma de una probabilidad. Y justo ahorita viene una forma de codificación que se llama CRC, que se caracteriza de esta manera, ¿no? Entonces, la pregunta en ese caso sería, ¿qué tan... Ve, aquí se me fue tengo que corregirlo. Estaba pensando en español. La pregunta en este segundo caso es, ¿qué tan probable es que ocurra un evento de fallo? ¿Sí? Y si uno va al CRC, a la documentación, ¿cierto? Alguien creo que aquí mencionó el IS 68050, que es como el estándar que maneja para redes eléctricas y ese tipo de cosas, para instrumentar y para no sé qué. Por ahí dicen en alguna parte, mire, el CRC tal maneja una probabilidad de fallo en el código de 1 por 10 a la menos 4. Entonces uno dice, bueno, de 10.000 errores que ocurran, la probabilidad me dice que 1 generará un fallo. 1 de 10.000 errores genera un fallo. Y eso pues ayuda de pronto también a tener una idea de cómo se va a desempeñar el código en una aplicación real. Hablando justamente del CRC, que también se usa mucho, y seguramente lo han escuchado mencionar, se ha tenido que, como mencionaba Alay ahorita, se ha tenido que meterse con el tema de redes de computadores, con el tema de almacenamiento de datos, ¿cierto? En bloques y demás. Eso CRC se ve por todas partes. Sin embargo, para poder entender un poquito el tema de la codificación CRC, tenemos que, yo creo que recordar, porque todos en algún momento pues habremos sido familiares con el tema de la aritmética modular, ¿sí? La aritmética modular básicamente es una de varios ejemplos de lo que llama un campo finito o campo de Galois. Básicamente un campo finito es un conjunto de valores, en este caso valores enteros, números enteros, ¿sí? Es finito, o sea, tiene una cantidad finita de elementos. Y la segunda condición para un campo finito es que haya definidas unas operaciones, por ejemplo, de suma y de producto, ¿sí? Y que el resultado de esas operaciones no dé por fuera del campo finito. O sea, usted suma 2 elementos de ese campo finito, el resultado debe quedar también adentro. Un ejemplo muy sencillo, en el caso de aritmética modular, pues particularmente, es lo que ocurre con el segundero del reloj. ¿Sí? El segundero arranca en 0, luego 1, 2, 3, llega a 59, y en 59 vuelve y empieza en 0. Pues ahí hay un campo finito con 60 elementos.
Arranca en el 0, termina en el 59. Si usted hace sumas, ¿sí? Por ejemplo, si hace sumas entre elementos de ese campo finito, por ejemplo, 50 más 30. 50 más 30 da la vuelta y queda en 20. ¿Sí? No se sale el resultado de lo que es el propio campo finito. Entonces, y ahí estaríamos hablando, pues, en el caso concreto del secundario del reloj, de una aritmética en módulo 60, ¿no? El módulo es igual a 60. O sea, que cualquier operación matemática que uno decida hacer en ese campo finito, habrá que calcularle un módulo o un residuo contra 60, de tal manera que el resultado nunca sea mayor a 60, mayor o igual a 60. Pero les decía yo que si usted coge 50 más 30, eso en aritmética convencional da 80, pero haciendo el módulo pues le da 20, y 20 sí es un valor que está caracterizado o que hace parte del campo finito. No sé si eso está claro. ¿Alguien quiere de pronto intervenir ahí? Bueno, lo siguiente sería preguntarnos, bueno, aquí hay un par de ejemplos, ¿cierto? Por decir algo, 127 más 15 en módulo 60 justamente da 22. Sí, mire que el resultado siempre es menor o igual, menor que 60, entre 0 y 59. ¿Sí? Y aquí hay un ejemplo un poquito más diciente, diría yo, ¿cierto? De cómo funciona esta aritmética modular. Tengo 10 a la 6 por 33, eso es un número grandecito, pero como el módulo es 1345, a lo último el resultado termina siendo un valor pequeño, ¿sí? Entonces yo puedo acumular unos números enormes. ¿Alguien está preguntando algo? Juan Manuel. Profe, yo, pero si quieres terminar la idea ahí. No, en este caso concreto del CRC, la característica deseable es esta. Yo puedo tener unos acumulados enormes, grandototes, representados en unos números de una magnitud pequeña, ¿sí? Pues una sumatoria, por ejemplo, no me va a ocupar demasiados bits. No va a tener que agregar demasiada redundancia para almacenar, por ejemplo, el resultado de una suma. Yo me quedo con esa idea para darte la palabra. Juan. Profe, yo quería preguntarte, por ejemplo, si esto aplicaría, o si es precisamente eso más bien, se envía un dato de la magnitud que sea y, digamos, si se hace en módulo 8, yo tendría 3 bits al final de la trama con ese módulo, y con eso compruebo errores. No, el algoritmo, digamos, con CRC es más sencillo. Ya te lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Sí les quiero hacer énfasis, y lo estaremos hablando quizá la próxima clase, que esta misma aritmética modular se usa también en entornos de criptografía, por unas propiedades que son similares a lo que estuve hablando aquí abajito cuando mostraba el producto. Unas propiedades especiales que tiene esa aritmética con un campo finito. Como eso siempre cae dentro del propio campo finito, uno puede inventarse un esquema, ¿cierto? Para que un dato como 10 a la 6 por 33, o sea, 33 millones, quede representado por un número completamente diferente, ¿sí? Un 425 que en teoría no tiene nada que ver con el dato original, y yo lo que transmito es este número, ¿sí? El 425. Alguien, de pronto, algún hacker, pongámoslo así, o algún atacante, o alguna persona que quiere leer la información sin permiso, va a leer un 425 que realmente, o aparentemente más bien, no tiene relación con el dato original, ¿sí? Más adelante, les repito, estaremos hablando de cómo esta misma aritmética modular que estoy mencionando aquí para hacer una suma, porque es lo que vamos a hacer, ¿sí? También sus propiedades se aprovechan el tema de la criptografía de clave pública, de hecho. Más adelante, repito, lo vamos a mirar. Entonces, ¿cómo es el CRC? De una forma muy simplificada, lo que tenemos es nuevamente una colección de datos organizada como un vector. Vuelvo y repito, podrían ser, por ejemplo, las muestras que se han tomado de una variable de presión en una planta industrial, ¿no? Entonces tengo la presión tomada en la primera instancia, la segunda, la tercera, todo. Tengo varias muestras capturadas, ¿cierto?, en un bloque de datos. Y yo lo que hago es calcular una sumatoria de esos datos, todos ellos, en este caso son m datos diferentes, calculo una sumatoria en módulo, ¿sí? Y por ejemplo, en este caso decidí usar este módulo que se llama CRC32.
Este módulo tiene este nombre, es un nombre especial, ¿cierto? Es un estándar que se maneja, CRC32. Si usted lo busca en internet, ya es un módulo predefinido, ¿sí? De 32 bits. O sea, en este caso, pues estamos seguramente considerando que el ancho de esos datos es 32 bits. El dato plano tiene un ancho de 32 bits, entonces el módulo también lo tiene 32. Y la garantía es que a pesar de que haya muchísimos datos aquí, muchos datos, al final el resultado, como estamos en un campo finito, no va a ocupar más de los 32 bits. Entonces queda esta redundancia que sería el resultado de la sumatoria de módulo CRC32. Y lo que se hace es enviar el dato plano y se le pega también el resultado, se le llama checksum. El resultado de la suma es el checksum, ¿sí? Eso es CRC. Se calcula la sumatoria en módulo X, ¿cierto? En algún módulo particular. Y ese resultado de la sumatoria se envía junto con el dato plano. ¿Qué pasa ahí? Por ejemplo, si me cambia un bit, me cambian dos palabras de estas al tiempo. ¿Sí? Si hay diferentes escenarios de error, muy probablemente esa sumatoria me dé un número distinto al que se está anexando como checksum a la palabra codificada o al bloque de datos codificado más bien. ¿Sí? Entonces es muy fácil detectar. Sí puede haber, y lo reconozco, pues, y de hecho vamos a hablar un poco de eso, puede haber escenarios de error en donde lleguemos a un evento de fallo del código, ¿cierto? De pronto cambia un bitcito acá y cambia otro por acá en otra parte que haga que la suma dé lo mismo. Pero lo normal sería que esa suma no cuadre luego de algún escenario de error normal, ¿cierto? Convencional aquí. Y claro, el que recibe la información vuelve y calcula la sumatoria, y si la sumatoria no le cuadra con el dato de redundancia que viene, con el checksum, pues obviamente ahí hay una alarma, se hace el disparo pues para el ARQ1, se hace el disparo para que se retransmita la información. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Profe, el fallo de error ahí se da cuando fallan 32 datos, okay, por ejemplo, con ese CRC32. Pongámoslo así, Probabilidad está en Manuel, a ver. 32 datos. Mira, te lo pongo de esta manera. Pongamos que en esta palabrita, ¿sí? El error indujo a que, por ejemplo, la suma diera 4 más de lo que debería dar. ¿Sí? De pronto cambió un bit por acá intermedio y eso le agrega un 4 al checksum. El error hizo que esto quedara con 4 más. Tendría que ser que en otra palabrita de estas, ¿cierto? Esos 4 se restaran, ¿cierto? Que en la sumatoria se anulara este más 4 que indujo este primer error y que por acá hubiera un error que restara 4. Para que al final el checksum me dé lo mismo. Pues tengo dos errores en palabras o en puntos diferentes del bloque de datos, pero esos errores se anulan entre sí porque uno suma 4 y el otro quita 4. Al final la suma da lo mismo y a pesar de que hubo errores, el que recibe cree que el dato está bueno. ¿Sí me explico, Juan? Sí, profe, perfectamente. Muchas gracias. Bien, entonces la pregunta clave pues en estos CRC es ¿qué módulo usamos? Y en ciencia de datos se hacen estudios probabilísticos de qué tan probable, de qué tan... sí, de qué probabilidad hay de que ciertos módulos generen eventos de fallo como el que le acabo de escribir a Juan. Ah, que si el módulo es así, con este valor binario, hacemos un estudio a ver qué tanto escenarios de fallo puede haber, digámoslo así. Eso está tan estudiado que hay estándares, ¿sí? Y por ejemplo está el CRC1, que básicamente es la paridad normalita. CRC de un bit es paridad, básicamente. El CRC3, por ejemplo, que se trabaja en telefonía celular, GSM. Y así, ¿cierto? Hay diferentes códigos CRC, uno los tiene que buscar. Normalmente los plantean como un polinomio. Ven ustedes aquí que hay un polinomio en X. ¿Sí? Ese polinomio en X se refiere a las posiciones binarias. X a la 5 es el quinto bit, X a la 4 es el cuarto, X a la 3 ahí no aparece, entonces da 0, X a la 2, X a la 1 da 0 y X a la 0. ¿Sí? Pues, cuando uno le presentan el módulo CRC, realmente le están diciendo con este polinomio cuál es la composición binaria de ese módulo. Entonces, para este CRC en particular, que maneja la ITU, que es una organización de telecomunicaciones, alguien mencionaba ahorita el modelo OSI, seguramente también ha escuchado hablar de ITU. ITU es una organización pues, internacional para
estandarizar telecomunicaciones. Cuando uno usa este CRC que está bajar es este de acá, ¿sí? Y este módulo seguramente está súper estudiado en términos de la probabilidad de eventos de fallo. O sea, qué tan viable es o con qué frecuencia ocurre que este módulo genere un evento de fallo, como los que preguntaba Juan Manuel en la diapositiva anterior, ¿no? ¿Con qué probabilidad puede ocurrir un fallo de tal manera que el código no sea capaz de detectarlo? Profe, ahí sería como el número mayor, cuando comienza otra vez el número, como la analogía que hacíamos con el reloj, que era 60. O sea, ese número del CRC5 viene siendo el último número, el número mayor. Sí, o sea, en la aritmética modular, a ver, ¿me ayuda alguien, porfa, ahí también un poquito para que despierten y para no hablar tanto yo? ¿Cuál es el decimal equivalente para este código binario? ¿Me ayudan un poco, porfa? ¿Cuánto da esto en decimal? Pues 30. A ver, 1 más 4 van 5, más 16, más 32. 21, 53 tal vez. Entonces, respondiendo un poco a la, ¿cierto? Si el módulo es 53, ningún resultado de esa sumatoria va a superar a 53. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el campo finito, el tamaño del campo finito queda definido por el módulo. Si el módulo es 53, a la hora de sacar residuos, ningún resultado va a ser mayor o igual a esto. O sea, los valores van a estar entre 0 y 52. El CRC, el checksum, siempre va a dar un número entre 0 y 52. No sé, y con eso le contesto a Lai. Sí, profe, sí, está claro. Listo. ¿Qué tan eficiente es este código? Esa es la pregunta que está ahí abajito que acabo de destapar. ¿Qué tan eficiente es este código? Y para contestar un poco esa pregunta, permítame, yo me devuelvo aquí. ¿Cuál es la eficiencia, por ejemplo, para que me ayuden a contestar la pregunta? ¿Cuál es la eficiencia del código que tenemos aquí en pantalla? ¿Cuánta redundancia se le está agregando a ese bloque de datos? ¿Sí? En términos porcentuales. Profe, sería 1 sobre 32. Entonces es muy poco eficiente. Que hablamos que la eficiencia buena es la cercana a 1. Es 1 sobre 32 da bajito, da chiquito. Habría que conocer la longitud del mensaje primero, ¿no? A ver, ¿de qué tamaño? No importaría, pues la diferencia sería, bueno, no sé. Pues partamos de lo que dice Juan Manuel. ¿Cuántos bits hay aquí en el dato, en el bloque plano de datos? ¿Cuántos bits hay acá? Porque es que realmente a lo último les cuento, el ancho de esta palabra en bits no importa. Eso se cancela, la verdad. Mire, si usted va a calcular cuántos bits tiene este bloque acá, pues sí, Juan Manuel tiene razón, tiene que conocer este ancho aquí. Por ejemplo, digamos, por dar cualquier caso, ¿cierto? Que estos son datos de 8 bits. ¿Sí? Entonces vuelvo y pregunto, ¿cuántos bits en total tiene el mensaje plano, el bloque plano de datos? ¿Cuántos hay aquí en total? ¿8 por cuánto? Por M. 8 por M. ¿Sí? ¿Cuánta redundancia agrega usted? Este checksum es de 8 bits también, pues uno lo escoge obviamente para que sea el ancho de los datos, ¿no? Para que no se salga de ahí. Es de 8 bits. Usted está agregando a 8 por M, está agregando 8 bits más, que serían el checksum, ¿no? La redundancia agregada. Pues, vuelvo y pregunto, ¿cómo da la eficiencia? M sobre M menos 1. Usted tiene 8 por M datos planos, ¿sí? Y tiene
codificados tiene 8 por m más 1. Porque acá en el código usted agregó una palabra más, que es el checksum, ¿sí? A lo último ese ancho se cancela y le queda m sobre m más 1. Y en la medida en que m sea grandecito, o sea, que el tamaño del bloque sea grandecito, pues eso converge o es muy cercano a 1. Entonces, este CRC tiene escenarios muy rebuscados de eventos de fallo. Es poco probable, dependiendo obviamente del módulo que uno escoja, pues, pero es poco probable pues, que tenga eventos de fallo. En ese sentido, pues, es buen código. Y aparte la eficiencia, si uno maneja bloques grandecitos, puede ser cercana a la unidad. Por lo tanto, no me estoy gastando demasiado en redundancia como... Es que gráficamente uno puede ver que aquí la eficiencia es muy buena, ¿no? Porque un bloque de m datos distintos, solo se le agrega un dato más, sí, de redundancia. Entonces aquí la eficiencia es alta. Y por eso ese código es que se usa tanto en redes de telecomunicaciones. Incluso en Ethernet, ¿no? El Internet que estamos usando ahorita, en alguna capa de esas de la OSI, está usando CRC para la detección de errores. Bien. Hablando de otras formas de detección o de corrección de errores, pues hay unas basadas en distancia, el tema de la distancia Hamming que hablábamos ahorita. Aquí hay una constelación de símbolos, así se le llama a este gráfico. Básicamente es tener todos los posibles símbolos de un código. En este caso es un código con 3 bits. Tenemos 3 bits para representar la información. Y obviamente, pues 3 bits genera 8 posibles combinaciones. De pronto, constelaciones con más bits son más difíciles de pintar, pues. Pero aquí la constelación para 3 bits es fácil. Es un cubo, ¿sí? Y el significado del cubo es que cuando uno se mueve de un vértice a algún vértice vecino, pues está recorriendo una distancia de 1. Y aquí está clarito. Mire, por ejemplo, yo me paro en esta primera palabra de acá y me muevo a esta otra. Ese cambio o ese movimiento implica cambiar un bit del código, ¿sí? Aquí era 111, aquí abajo es 101, o sea, me cambió un solo bit. Y esa regla es aplicable para cualquier movimiento entre vértices adyacentes. O sea, si usted mueve de un vértice al vecino, está recorriendo una distancia de 1. ¿Listo? Eso es importante porque entonces lo que uno piensa es vamos a asignar códigos de tal manera que la distancia sea el criterio para detectar o para corregir los errores. Y por ejemplo, entonces, en este caso, ¿cierto? Se ha decidido que los únicos códigos válidos de esa constelación van a ser el 000 o el 111. Arbitrariamente, quien diseña el código dice, solamente vamos a reconocer como válidos este par de símbolos cuando vienen 3 ceros o cuando vienen 3 unos. Cualquier otro código distinto a ese par es un código asociado a error. ¿Sí? Si me llega un código diferente, allí hay error. Listo. Y miren el tema de la distancia, cómo se maneja. Es muy sencillo. Por ejemplo, si el código que me llega a mí, estoy recibiendo información, y el código que me llega es este, yo les pregunto, ¿qué distancia hay a las palabras válidas? Por ejemplo, al 000 la distancia es ¿cuánto en este caso? Tengo que moverme 2 aristas. ¿Sí? Pues de este código al 000 la distancia es 2. Mientras que de este mismo código al 111 la distancia es 1. Entonces, como la distancia es más cortica a este código de arriba, yo corrijo aproximando esta palabra de código al 111, porque es la que está más cerca. ¿Eso es susceptible a fallos? Sí, pero es mucho más probable que el error haya sido de un bit que de 2. Y por tanto, haciendo esa corrección, en la mayoría de los casos le pego pues al código válido. No sé si ahí estamos bien. ¿Se entiende lo que estoy queriendo explicar aquí con la constelación y el algoritmo de corrección? Básicamente el algoritmo de corrección dice, calcule las distancias a los códigos válidos y escoja como código corregido el que tenga menor distancia. Si cuando me llega un código con errores, saco las distancias, miro cuál es el que tiene menor distancia y ese es el código que voy a manejar como válido. Se hago la corrección a ese código al que tengo menor distancia. ¿Preguntas, comentarios? Bien. No es tan obvio, no es tan obvio, pero por ejemplo, en ese caso que les acabo de
bueno, aquí hay unos ejemplitos para que hagan ustedes el algoritmo de corrección. ¿Qué pasa si el código recibido es este, o este otro de acá? ¿Sí? Por distancia uno llega y aproxima a la palabra de código válida. Y estaba diciendo que no es tan obvio, pero aquí la eficiencia es más bien malita, ¿cierto? Estamos hablando de una eficiencia de 1/3. Lo que de pronto he dicho pues que no es tan obvio es de dónde sale este dato de eficiencia. No sé si alguien de pronto tiene idea de por qué la eficiencia para ese ejemplo que me acaba de inventar, ¿cierto? Que les mostraba, donde los únicos códigos válidos son el 000 y el 111, la eficiencia da 1/3. ¿Alguien de pronto se aventura a dar la respuesta? ¿Cómo sale el dato de eficiencia en este caso? Porque hay dos valores posibles Vale, exactamente. Hay dos posibles valores. Originalmente el dato plano viene para dos posibles valores nomás, dos posibles símbolos. ¿Sí? Cuando usted va a transmitir en dato plano o en codificación plana dos símbolos, necesita un bit. Sería el numerador aquí. Si usted no fuera a codificar y para dos posibles símbolos, necesita un bit, porque eso lo hemos hablado ya. ¿Sí? Es L igual a 2 a la K. Son dos niveles, L es igual a 2, lo que significa que K vale 1. Si no fueran sino dos símbolos, un bit es suficiente. Pero usted, en vez de transmitir un bit, termina transmitiendo 3. O sea, luego de codificar, no manda un bit, sino que manda 3, para representar la misma cantidad de información. Por tanto, entonces, es necesario, perdón, sí, se le triplica el volumen de datos que va a transmitir. De un dato plano salen 3 datos codificados, entonces la eficiencia es 1/3. Son códigos poco eficientes. Aquí hay otro ejemplo. Nuevamente tenemos acá, en este caso sería la constelación de símbolos para 4 bits. Ahí hay 16 posibles combinaciones. Cada esquinita de esos cubos que están viendo ustedes allí es una combinación diferente. Cada arista de ese gráfico representa el movimiento de distancia igual a 1. Y los dos que tengo acá en los extremos son los códigos válidos, 4 ceros o 4 unos. Hay situaciones en las cuales, voy a resaltar aquí esta, por ejemplo, hay códigos con los cuales, bueno, díganme ustedes, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa en ese caso? Para esa constelación, arbitrariamente, yo definí en mi código que solamente son válidos los 4 ceros o los 4 unos, los demás son códigos de error. ¿Qué pasa si el que recibe la información recibe ese código 1001? Profe, el más cercano sería a dos posiciones. Entonces ¿Cuál? llegaría al 111. O sea, sí, cambiarían además los dos están las bits del posiciones centro del a 00. Toma 111. este camino, tiene razón, ¿cierto? La distancia es 2. Pero si toma este camino, la distancia también es 2. Y entonces, aquí hay un caso claro de un código mixto, ¿sí? ¿Por qué un código mixto? Porque cuando la distancia es 1, como en este caso que estoy aquí encerrando, se puede hacer corrección. En este caso, la corrección es directa y usted lleva este código a 4 ceros, ¿sí? Porque la distancia se lo está diciendo. Pero hay algunos códigos representados, o sea, que tienen error, pero en los cuales usted no es capaz de definir esa ambigüedad, ¿sí? Entonces, hay corrección en algunos casos y solamente detección en otros. Este código tiene la capacidad de corregir errores de un bit y de detectar errores de 2 bits, pero para los errores de 2 bits solamente se hace la detección. No puedes hacer nada más porque siempre está esta ambigüedad en cuanto a qué código sería el válido correspondiente a esta que he recibido aquí, ¿ya? Entonces, este sería un ejemplo de un código que hace detección y corrección, un código mixto. ¿Listo? Bien, este es un tema que yo explico en el pregrado, se llama código Hamming, es un código para hacer corrección de errores. Tengo también un programa hecho en Excel que automatiza pues lo que se explica acá. Yo lo tengo como bonus, en el sentido que si de pronto alguno de ustedes desea investigarlo
tiene curiosidad o ya lo conoce y no lo quiere explicar, yo le doy el espacio pues en la próxima clase y que lo explique. Listo. De pronto como tareita, como bonus, si alguien, repito, lo quiere estudiar, muy bacano que lo traiga. O si de pronto alguien tiene la curiosidad y quiere aprenderlo, yo también lo puedo explicar, pues, pero por ahora no lo voy a mostrar, pensando de pronto en que alguno de ustedes desee ir un poquito más allá, ¿cierto? Y pegarle la miradita para que lo explique la próxima clase. Bien, aquí cerramos el tema, digamos, de lo que se refiere a codificación para manejo del error, ¿cierto? Ya sea detección o corrección o ambas cosas. Y pasamos, vamos a empezar con el tema de la criptografía, ¿sí? Que sería la segunda aplicación grande que uno le puede dar a la codificación. Uno siempre asocia criptografía con el tema de metérsela a la cuenta a alguien, ¿no? Voy a leer el correo de alguna persona, quiero ver qué está diciendo mi novia de mí, ¿cierto? ¿Qué fotos tiene? Bueno, no sé. Pero la criptografía es una cosa mucho más amplia. En términos generales, la criptografía se refiere a cambiar la forma en que está representada la información de tal manera que no siempre sea fácil entender qué representa esa información. ¿Sí? Si son datos sensibles, alguien hablaba aquí, por ejemplo, en la exposición de proyectos para el curso, hablaba de señales bursátiles, ¿no? Señales relacionadas con variables financieras. Muchas veces el conocimiento a priori de alguna de esas variables o de algunas de esas señales me da cierta ventaja estratégica a la hora de negociar en bolsa. Me dará la razón, creo que es Diego el que estaba hablando de esos temas. ¿Sí? Conocer a priori qué va a pasar o qué está pasando con cierta variable en cuanto a precios o en cuanto a volumen de ventas, o no sé, yo realmente esos temas no los manejo muy bien, pero conocer a priori esos comportamientos me da ventaja para, por ejemplo, hacer una compra o una venta estratégica, ¿sí? Entonces uno podría pensar, bueno, vamos a encriptar, esa señal tiene que viajar una distancia o hay que almacenarla en algún medio, pero no la vamos a guardar plana, no se va a guardar codificada plana porque cualquiera la lee y la entiende. Vamos a codificar de tal manera que no sea entendible, no sea entendible. Y eso corresponde de pronto a la aplicación más común que se trabaja en criptografía, que es la aplicación de seguridad. Seguridad en los datos. Y aquí tenemos un ejemplito muy sencillo, ¿cierto? Donde tengo mi mensaje plano original. Normalmente en estos temas de criptografía se representa con una M, mensaje plano, ¿sí? Pasa por un sistema criptográfico estructurado, ¿sí? Normalmente ese sistema tiene unas claves, una K sub E, por ejemplo, una K sub D, ¿sí? Este sistema tiene unas claves y ese paso, este mensaje plano o este código plano termina en un resultado que sería un mensaje cifrado o encriptado, C, que para un usuario no autorizado termina siendo un mensaje inentendible, ilegible, como dice acá abajo, un mensaje que no se puede entender fácilmente. ¿Sí? Yo no puedo inferir información de lo que dice este mensaje cifrado. Sin embargo, repito, pues no es la única aplicación que tiene la criptografía. Hay una variedad muy grande, incluso en esta lista me falta, ¿sí? Hay una variedad de aplicaciones para ese tema de la criptografía, empezando, por ejemplo, por la autenticación, el control de acceso, ¿sí? Físico o virtual, algún recurso. Este sí es el que más se usa, la privacidad y la confidencialidad, la integridad de los datos, o sea, que a mí me llega un código, yo puedo decir, este código me está diciendo que alguien le metió mano a estos datos, alguien cambió la información que venía en este paquete de datos. O sea, estos datos no vienen íntegros, ¿sí? Y ahorita está muy de moda este último, la no retractación, ¿sí? Está entrando con fuerza el tema del blockchain para un montón de transacciones electrónicas. Y el blockchain básicamente es un esquema criptográfico pensado para no retractación, ¿sí? Blockchain es un esquema distribuido de transacciones y la idea es que cuando se hace una compra, se hace una venta, se hace una transacción de estas, todos los que están ahí conectados se dan cuenta de esa transacción y el que hizo la compra no se puede retractar después, ¿sí? Particularmente, por ejemplo, para el tema de mercados de energía, viene hablándose hace rato y parece que se va a implementar algo con blockchain para los actores pues, de ese mercado de energía y que todos sean, como es un sistema distribuido, todos son partícipes y todos tienen la información a la mano de qué se ha venido haciendo en cuanto a compras y ventas de energía.
Nuevamente, pues repito, lo más normal es que la criptografía se use en el contexto de privacidad o confidencialidad. Y básicamente, pues digamos, los elementos de una codificación para criptografía, pues están pintados en ese dibujito que ven ustedes allí. Tenemos el mensaje plano, como les había comentado ahorita. Tenemos una clave o llave de encriptado, ¿sí? K-B. Tenemos una operación matemática, normalmente, pues, que se hace aquí. Y el usuario ya lo que busca es que con esa operación matemática y la llave que él tiene, la clave que él tiene, ese mensaje plano se convierta en un mensaje cifrado que no es legible, no es entendible para una persona que no esté autorizada, ¿sí? Una vez el mensaje queda cifrado, pues ya lo puedo enviar por un canal inseguro, con cierta confianza, pues de que no me van a estar leyendo lo que yo no quiero que lea nadie. Del otro lado del canal está un usuario B, ¿cierto? Que usa una segunda clave, K-D, toma el mensaje cifrado, aplica una operación de desencriptado, que en este caso se llama D, y recupera el mensaje plano original. La idea es que después de esa cadena de operaciones, ¿cierto? Y después del viaje por el canal inseguro, el mensaje plano queda recuperado aquí al otro extremo. La cosa es que ese mensaje plano nunca se vio acá. Yo cambié la forma en que estaba representado, codificada la información, de tal manera que por acá en la mitad no se pueda leer esa información directamente. Entonces, de ese dibujito que acabo de mostrar, aparecen unas, digamos, definiciones, ¿cierto? C es el mensaje cifrado, M es el mensaje plano, esta E mayúscula es la operación de encriptado, esta D mayúscula es la operación de desencriptado, y K-B y K-D son claves o llaves para hacer esas operaciones, ¿sí? Siempre una operación de encriptado, aparte del mensaje, tiene que tener la clave, ya sea la de encriptado o la de desencriptado. Y aparecen dos formas de criptografía, que yo creo que básicamente hoy vamos a cubrir la primera. Y esa primera se llama criptografía de clave privada. La característica principal de la criptografía de clave privada es justamente que las claves K-B y K-D son iguales. Usted encripta con una clave y el que va a desencriptar la información, a descifrarla, tiene que tener la misma clave para que la cosa funcione. De alguna manera usted tiene que haber puesto de acuerdo con la persona que va a recibir la información o la entidad que va a recibir la información acerca de la clave que va a manejar, ¿sí? Por otro lado, la criptografía de clave pública maneja claves diferentes. Pues hay una clave para ser encriptado y una diferente completamente para ser desencriptado, ¿sí? Esta segunda es un poquito más compleja que la primera y por ser más compleja entonces demora más tiempo, ¿sí? Pero también llega a ser más segura, pues porque si yo necesito ponerme de acuerdo con la entidad que va a recibir la información acerca de la clave, tengo el problema que tenía desde el principio, que es ¿cuál? Mandar información por un canal inseguro. ¿Cómo le mando la clave a esa persona si de entrada o por definición el canal que va a transmitir la información es inseguro? Entonces, aquí hay un problemita también, ¿no? Es un problema de seguridad. Estos de acá, los esquemas de clave pública son más seguros, pero son más lentos, mientras que estos son más rápidos, pero no tienen tanta seguridad como estos de aquí. Entonces, en el caso pues, de la criptografía asimétrica, se llama, o de clave privada, ya lo expliqué, la clave que se usa para encriptar es la misma clave que se usa para desencriptar, ¿sí? Hay varios ejemplos de ese tipo de criptografía. Yo voy a explicar dos sencillitos. No vamos a entrar a métodos o esquemas comerciales hoy en día, porque el curso no es para eso, ¿cierto? Y porque la complejidad ahí pues, requeriría botarle más corriente. Simplemente quiero que se queden como con la idea. Y les tengo ese par de ejemplos sencillos, un código que les voy a compartir y ahorita lo miramos corriendo, que hace encriptado de imágenes, ¿sí? Con uno de los dos métodos que les voy a mostrar. Entonces, este esquema de clave privada es bueno, ¿cierto? Es útil, es práctico cuando el volumen de datos que quiero encriptar es alto. Grandes archivos, grandes volúmenes de información, multimedia, por ejemplo. Ahí es útil manejar criptografía de clave privada por el tema de la velocidad. El tema también de compartir una clave, pues se pone complicado, ya lo expliqué. Y también es un problema para el administrador del sistema. ¿Sí? Digamos, el superusuario, el root, el que maneja el servidor de claves y demás, tiene un problema grandotote porque le crece
la cantidad de claves de manera exponencial. Aquí lo dicen. La cantidad de claves que tiene que manejar ese administrador del sistema es igual a n por n más 1 sobre 2, donde n sería la cantidad de usuarios. ¿Por qué? Porque para cada comunicación particular entre pares de usuarios es necesario que haya una clave que solo comparten ellos. ¿Sí? Yo me hablo con el compañero X, con el compañero Y, con la compañera Z, con W, con no sé quién. Yo no puedo tener la misma clave para todos. Entonces, para cada par de usuarios es necesario manejar una clave. A lo último, la cantidad de claves total es esta que tenemos aquí, n por n más 1 sobre 2. Si nos recibimos, por ejemplo, a una red como la de la Facultad de Minas, póngale usted que son 5.000 personas las que hay allí, que son más incluso. Estamos hablando de 25 millones de claves distintas, más o menos. Entonces, imagínese usted el volumen de claves que tiene que gestionar este administrador para que el sistema funcione bien. Entonces, en clave privada, ese tema, en cuanto a la escalabilidad, se llama, a qué tan escalable es la red, se pone muy complejo, en la medida en que n se incrementa. Ese es un problema. La ventaja es que es muy rápida. Entonces, como primer ejemplo, les tengo el cifrado Julio César. Muy sencillito, ¿cierto? Tiene más de 2000 años, lo usaba justamente el emperador romano Julio César. Y básicamente es un cifrado de clave privada basado en desplazamientos. Entonces, lo que se hace es, por ejemplo, tengo el mensaje plano correspondiente, ¿cierto? Y representado por este alfabeto que tenemos acá, que está el alfabeto pues para mensaje plano. Y el mensaje cifrado se calcula a partir de un desplazamiento que se hace al alfabeto que tenemos aquí arriba. Pues, por decir algo, la D en este mensaje plano va a quedar representada por la A en el mensaje cifrado. La E en el mensaje plano queda representado por la B en el mensaje cifrado. La F por la C y así. ¿Sí? Y esto da la vuelta, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta A que tenía aquí en el mensaje plano, al final es representada en el mensaje cifrado por una X. Pregunta, porfa, para que me ayuden un poco. ¿Quién es K? Dijimos que en este mensaje, en este cifrado de clave privada. Sería como el número 3, ¿no, profe? Como 3 posiciones a la izquierda. Es correcto, la clave de cifrado es la misma clave de descifrado, la clave de encriptado es la misma clave de desencriptado, y en este caso es cuántas casillas hubo que desplazar el alfabeto para encriptar el mensaje. Si el que transmite y el que recibe conocen ese numerito, que en este caso es 3, el sistema funciona bien, ¿no? Yo cifro el mensaje y el otro lo recupera volviendo, revirtiendo el proceso pues, de desplazamiento que está pintado ahí en la diapositiva. Hoy en día esto no se usa tanto para cifrado, para encriptado de información, porque es una cosa muy sencilla. Sin embargo, si hay, por ejemplo, hay una página, aquí les pego un pantallazo de un ejemplo de un uso que yo le hice a esa página. Pueden verla después, yo les comparto el enlace ahí en la diapositiva. Por ejemplo, el cifrado se usa hoy en día en foros para ocultar mensajes potencialmente ofensivos. Pues hay un demonio, se llama, ¿cierto? Es un software que automáticamente está revisando los mensajes todo el tiempo que ponen los usuarios del foro. Y si usted usa palabras groseras o denigrantes o racistas o lo que sea, ese demonio quita la palabra denigrante, la pasa por un cifrado Julio César, la pone a decir otra cosa, ¿cierto? Y pone ahí la palabra equivalente, pues. Y de esa manera, pues no aparecen groserías en la conversación. Esta página simplemente es, usted pone un texto acá, plano, como dice, mire, texto plano, pone el desplazamiento que quiere aplicarle y él le calcula, pues, en un alfabeto en inglés, le calcula cómo le quedaría cifrado ese texto. Listo. Es simplemente, pues, ahí como para jugar un poquito. Realmente esto no es muy seguro. Yo no sé si a ustedes se les ocurra, por ejemplo, qué ataque podría hacer uno para descifrar un mensaje Por de fuerza bruta. Por fuerza bruta, profe. ataque de fuerza bruta, se llama, sí, señor. Aquí está, de hecho. En un ataque de fuerza bruta, usted lo que tiene que hacer es ensayar todas las posibles claves. ¿Cuántas claves tiene cifrado Julio César para el idioma inglés, por ejemplo? ¿Cuántas claves distintas puede manejar usted? No son muchas claves, ¿no? ¿Cuántos desplazamientos distintos
puede hacerlo usted al alfabeto, pues, en un cifrado Julio César. Profe, el número de letras que utiliza el alfabeto inglés, que creo que es quitando la ñ, ¿no? En el alfabeto Son como español. 20 y pico, ¿sí? Entonces, en un Yo ataque... diría que el doble, profe, pues, porque puedes moverlas en las dos direcciones, por No, pero ejemplo. es que moverla en la dirección, digamos, contraria es dar la vuelta. Entonces, no, realmente son 20 y pico claves distintas. No hay más. ¿Sí? Mover para el otro lado es básicamente dar la vuelta y hacer un desplazamiento positivo. Si quieres pensarlo y me das la razón después. Pero, o sea, un desplazamiento negativo no es una nueva clave, digámoslo así. Listo. Ya está representada por otra clave diferente. ¿Sí me explico, Juan? Sí, sí, profe, en realidad serían como 13 para lado y lado, que ya, O 26 en pero última bueno, instancia. sí. En todo caso, un ataque de fuerza bruta se refiere pues a un método en el cual usted ensaya todas las posibles claves hasta que le pegue, ¿cierto? A la clave que le descifra el mensaje. En el caso de Julio César para el alfabeto inglés son 20 y pico, ¿sí? Eso nos lleva pues nuevamente a este tema en cuanto a la cantidad de combinaciones que tiene una palabra binaria y en cuanto a la cantidad de bits, ¿sí? Una de las formas de desestimular, de disuadir a un atacante para que no haga un ataque de fuerza bruta es justamente manejar una cantidad de combinaciones suficientemente alta como para decir, no, yo cuando acabo de probar todas las claves, ¿sí? Y no sé si han visto por ahí en reportes técnicos, de pronto en películas, que en estos ambientes de criptografía se habla de claves de 128, de 256, de 512 bits, ¿sí? Manejar una cantidad de bits grande para el tamaño de la clave implica una cantidad muy grande también de combinaciones y ahí de alguna manera se está desestimulando al atacante, ¿sí? Porque le estamos diciendo, bueno, ¿cuándo va a probar usted o cuándo va a ensayar 2 a la 512 combinaciones distintas? ¿Sí? 2 a la 512 que creo que lo mencionan en Cosmos, el de Carl Sagan, el viejito, es más que la cantidad de átomos que tiene la galaxia en la que estamos ahora, ¿sí? Un estimado de la cantidad de átomos que tiene la galaxia y 2 a la 512 es mucho más que eso. Entonces, imaginen la cantidad de ensayos que habría que hacer antes de pegarle a la combinación que es. ¿Alguien iba a decir algo? Profe, no sé si más bien era como, es más grande que la cantidad de átomos que tiene el universo, algo así. O sea, no es O de la galaxia, sino de todo el universo. No sé de todo si el me universo. equivoco con eso. Bueno, peor, Sí. peor todavía. Muchas veces, pues, el ataque de fuerza bruta no es lo más inteligente, ¿cierto? Por eso se llama bruto. Hay un ataque, por ejemplo, que es en frecuencia, ¿sí? Y, por decir algo, por ejemplo, en el español, el carácter que más se repite es la A. Usted va y mira el texto cifrado y ve que se repite mucho cierto carácter, por ejemplo, una X. Cada rato aparece X en el texto cifrado. Usted puede decir, no, si ese texto está en español, esa seguro es la A. Y ya ahí le pegó. Sí, porque diciendo que la A corresponde con la X, se pilló entonces cómo es la correspondencia en cuanto a desplazamiento. Es un ataque llama ataques basados en frecuencia. Y así hay una familia, ¿cierto? Hay un montón de ataques diferentes, cada uno, digamos, orientado a explotar alguna debilidad del sistema criptográfico. De este tema, no sé si les gusta, ¿cierto? Les motiva el tema. La película esta de Enigma, ¿cierto? Era un cifrado de clave privada. Las claves privadas las estaban cambiando de acuerdo a un librito cada 15 días. Les tocó robarse el librito, robarse la máquina que se ve encriptada. Bueno, eso es un rollo ahí. Hoy en día, de pronto, pues los sistemas criptográficos modernos no hacen tanto cambiar la naturaleza del dato, sino cambiar el orden en que está organizado ese dato, de pronto dentro de una trama. Y los algoritmos comerciales, que voy a mostrar al final solamente los nombres para que los tengan ahí presentes por si alguien le quiere botar corriente a eso, están más orientados a eso que a cambiar el dato en binario en sí. De todas formas, hay una segunda forma de criptografía de clave privada que está basada en esta operación XOR, OR exclusivo, es esto, ¿cierto? OR exclusivo. El OR exclusivo en binario funciona de esta manera, como ven ustedes acá.
tenemos dos posibles entradas, A y B, y dependiendo de las combinaciones de esas entradas, pues generamos una salida que es la que está apareciendo en esta columna. Yo, el mnemónico que uso para esto es, la hora exclusiva funciona, como dice el nombre, funciona de la siguiente manera. Si las dos entradas son iguales, la salida es 0. Si las dos entradas son diferentes, la salida es 1. ¿Sí? Y en ese sentido, por ejemplo, vamos a suponer un mensaje plano de 8 bits en binario representado por este valor y una clave también de 8 bits representada en binario por este otro valor de acá. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es calcular una XOR bit a bit entre cada par de estos, el mensaje plano y la clave, cada par de estos números que aparecen acá. Y entonces, por ejemplo, este primerito es 1 con 1, como son iguales, la salida es 0. Este segundo es 1 con 0, como son diferentes, la salida es 1. 0 con 0 da 0, 0 con 1 da 1, 0 con 0 da 0, y así. Y el mensaje cifrado simplemente correspondería al resultado de esa operación de hora exclusiva entre el mensaje plano y la clave. ¿Sí? Es un valor completamente diferente. Ahí les dejo de tarea por si quieren revisar qué valor numérico representa este mensaje plano, cuánto da esto en decimal, cuánto da esto otro en decimal también. Van a ver que hay un cambio ahí sustancial. Es muy diferente este valor al de acá. ¿Sí? Y el tema es que si yo quiero recuperar nuevamente el mensaje plano, pues vuelvo y calculo la hora exclusiva, pero ya en el sentido hacia arriba, ¿no? Entonces sería la hora exclusiva entre el mensaje cifrado y la clave. Y ahí me da el mensaje plano original. Si quieren, luego también lo verifican. Entonces, dependiendo del sentido que yo use, ¿sí? Si lo hago entre el mensaje plano y la clave, estoy encriptando. Y si lo hago entre el mensaje cifrado y la clave, estoy desencriptando, ¿sí? Y siempre la clave está en la mitad. Pues el truco está es conocer la clave. Y de esa manera, entonces, yo puedo encriptar o desencriptar el dato en binario como tal. A manera de ejemplo, como dice ahí el título, les voy a compartir un código si quieren botarle corriente. No lo va a mostrar incluso. Repito, si alguien quiere de pronto profundizar, lo revisa y lo podemos mirar cuando quiera. Pero ¿cuál es la idea? Tengo una imagen original en color como esta que tengo aquí a la izquierda. ¿Sí? Esa imagen se descompone en 3 matrices que son los componentes, ¿cierto? E, R, G y B. La representación puede ser colores primarios. Entonces esas 3 matrices las paso por una clave, ¿cierto? Que es un texto que yo le meto al programa, por ejemplo, el nombre mío. Creo que este encriptado lo hizo con mi nombre. Y finalmente, con ese Freddy, por ejemplo, ese nombre que yo usé, representado en binario con un código que se llama ASCII. ASCII es una codificación que se usa para representar texto, caracteres textuales. Entonces, ese Freddy se vuelve también binario. Entonces, cada letrica de ese nombre o ese texto que yo introduzca ahí como clave, en binario termina encriptando alguno de los píxeles o alguno de los colores que estamos viendo acá. Y claro, ya encriptado, miren, pues que se pierde mucho de la... No se entiende, ¿cierto?, lo que tenía la imagen original. De alguna manera ocultamos información, difuminamos, ¿cierto?, la pintura, por ejemplo, ahí no se alcanza a entender qué es lo que está mostrándose acá. Aunque también reconozco que cuando hay contrastes altos, como con las columnas, los contrastes sí pasan, ¿cierto? Sí se alcanzan a ver en la imagen encriptada. Y luego, si yo quiero, ¿cierto?, pues tomo la imagen encriptada, le paso la misma clave, el nombre mío, por ejemplo, y recupero la información original. Si hay un problemita con esto, y es que si las señales tienen compresión, se hace un formato con compresión, esto no funciona bien. Entonces tiene que haber un formato BMP, por ejemplo, o PNG para que la cosa trabaje. Si es un JPEG o un GIF, como la compresión me cambia ligeramente las imágenes, ya no me trabaja tan bien. A manera ya de resumen, ¿cierto?, de esta criptografía de clave privada o simétrica, estos sí son estándares modernos, ¿cierto? Algoritmos o herramientas de criptografía de clave privada que se usan hoy en día. Y lo que les comentaba ahorita, básicamente todas ellas están pensadas en desordenar la información de una manera estructurada. De tal manera que yo recupero la señal, recupero el bloque de datos, pero no puedo entender ese desorden qué es, ¿sí? Y en Destino lo que hace el que va a recuperar la información es, usando la clave, revertir ese desorden estructurado que se aplicó a la señal para volverla a armar como ya estaba. Es como tener un rompecabezas armado en fuente, yo lo desordeno, lo mando así desordenado,
y el que lo recibe sabe cómo ordenarlo otra vez. Es más o menos, resumiendo mucho, lo que ocurre con estos algoritmos. Ya para terminar, sí les quiero mostrar entonces lo que estábamos hablando. El código. Solamente les voy a mostrar cómo se corre y ya repito, si alguien de pronto quiere profundizar un poco, entender, a lo mejor también, como en el laboratorio tienen que manipular imágenes, creo que es buena idea revisar ese código, cómo abro yo las imágenes en ese programa. Miren que el programita se llama Xor Imagen. Aquí está, yo debería, a ver si logro aquí, me acuerdo cómo es. ¿Cómo es el tema del tamaño de letra? ¿Se alcanza a ver ahí o no? Sí, profe, alcanza a ver muy bien. Bueno, entonces va a correr el programa. Esto es parte del código, ¿no? Me abre un cuadro de diálogo para buscar la imagen. Yo quiero una imagen en BMP. Ahora me preguntará por la clave, entonces voy a poner, por ejemplo, un Almed. ¿Sí? Y ahí tenemos, ¿cierto? Otra vez la imagen original, la imagen cifrada. Quizá esa clave por cortica, pues como que no oculta mucho de la información original. Algo alcanzo a distinguir yo en la imagen de la derecha. Pero obviamente la información cambió, ¿no? Y para que ustedes vean también, el resultado de ese encriptado se guardó en un segundo archivo que se llama result.bmp. Si yo abro result.bmp, veo... no lo puedo abrir aquí, qué pena. Result, veo obviamente pues el resultado que ya les comenté. Si yo, por ejemplo, vuelvo y corro el programa, pero esta vez hablo result, y aplico la misma clave, un Almed, pues como pueden ver ustedes allí, se recupera la información original. Este proceso ya no es revertible, ya no se recupera igualita la información en el caso de imágenes comprimidas, como el caso JPEG, JPG o GIF. Pero para BMPs y PNG sí funciona muy bien. Bueno, básicamente eso es lo que les quería como comentar hoy. La próxima clase hablaremos de la criptografía de clave pública, que es la otra pues que nos queda pendiente, y hablaremos de la codificación pensada para compresión de la información. De parte mía ya no es más por hoy. No sé si alguien quiera comentar o preguntar alguna cosa. Sí le voy a pedir a Daniela. ¿Daniela está? Sí, profe. Buenas noches. Un momentito para que hablemos una cosa. Y repito, si no hay más comentarios a los demás, les agradezco mucho la atención y ya nos veríamos el miércoles. Ojalá en presencia con algunos de ustedes. Voy a tener la grabación.